con anticipación a través de Sara, que es la persona pues que es el contacto del grupo mío con ustedes, ¿sí? Por el momento no vamos a utilizar ninguna de esas dos herramientas, entonces pues en la clase pasada vimos un poquito esto, que era las temáticas del curso, cómo estaba relacionado esto con el ejercicio profesional del químico farmacéutico. Espero que les hubiera quedado de pronto un poco la inquietud de ver específicamente la toxicología, cómo está reflejada en la ley 212 o en el decreto 1945. Y pues para recordar de pronto, sobre todo que tenemos a alguien nuevo, que vamos a ver en este curso es el componente solo del laboratorio de toxicología y está orientado a que los estudiantes conozcan, comprendan y apliquen métodos para el análisis de sustancias tóxicas en diversas muestras, tales como fluidos biológicos, polvos, material vegetal, medicamentos, alimentos y otro tipo de matrices. Esto cuando nos referimos pues, a la determinación de compuestos o diversas sustancias en un organismo particular. Y también la idea sería aprender un poco sobre los fundamentos de la evaluación del riesgo toxicológico, entendiendo este riesgo toxicológico como todas las evaluaciones que se hacen de manera previa a que una sustancia esté en el mercado, bien sea como medicamento, como detergente, como pintura, incluso en donde se evalúa cuáles son los potenciales riesgos que pueda tener esta sustancia en relación a su uso, ¿no? Es decir, una pintura, aunque no lo creamos, puede generar un riesgo porque en algunos casos la pintura se cae o se pueden aspirar algún tipo se pueden inhalar algún tipo de los solventes con los que estén constituidos las pinturas. Al grupo pasado les comentaba algo con respecto a las tejas de Ternit que ahorita les cuento a ustedes. Y esto es básicamente lo que pensamos mirar en el curso. Me fui a lo último. Entonces, como les dije, tenemos dos grandes grupos de temas que vamos a ver. El principal en el que vamos a tener como el mayor desarrollo en temáticas es lo que es el análisis químico-toxicológico, enfocándonos un poco en los tipos de muestras de interés toxicológico y en las metodologías analíticas de acuerdo al grado de tóxico, y la evaluación toxicológica que les dije que está relacionada con los estudios in vivo, in vitro, incluso algunos in silico, que in silico se refiere a los modelos computacionales con los cuales se prevén, de acuerdo a la estructura química, algunos tipos de comportamientos que puedan tener las sustancias, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes vieron toxicología ayer con la profe Julia, ¿cierto? Este grupo es el que les toca toxicología los viernes. Listo. Entonces, yo creo que voy con ustedes, con el otro grupo es al contrario, ven primero laboratorio y después teoría. Con ustedes creo que inicialmente vamos a partir de un repaso antes de entrar en detalle en lo que es el laboratorio, pero creo que ustedes de pronto ayer vieron esto o si no lo van a ver de pronto en el transcurso del semestre. Partamos de la definición de toxicología, ¿sí? Como todas las ciencias, la terminación logía o logos viene del logo, que significa ciencia precisamente o algo que estudia algo puntualmente. Entonces, esta es la ciencia que estudia los tóxicos. Entendiéndose tóxico como toda sustancia que puede generar un efecto nocivo en un organismo. Notemos acá que decimos nocivo en un organismo, no nos estamos limitando a los seres humanos, sino puede también ser otros animales o plantas, ¿sí? Y yéndonos ya a la parte etimológica de la palabra, pues ya dijimos que viene de logos, que es ciencia, pero cuando nos vamos a tóxico, ¿de dónde viene la palabra tóxico? Viene del griego toxón, que significa arco o arco y flecha, ¿sí? Y entonces, en este punto, les genero mi primera pregunta. ¿Por qué creen que antiguamente relacionaron un efecto nocivo en el organismo con el término arco o el término flecha? Esta es una pregunta abierta. El que quiera contestarla o decir sus ideas, bienvenido. Por los cazadores, o sea, desde principios de la humanidad, entonces ellos utilizaban arcos y flechas para cazar pues sus alimentos y lo que hacían era utilizar
alguna sustancia, de pronto alguna planta que tuviera algún efecto pues nocivo, tóxico. Y ahí creo que se deriva el nombre. Muy bien, Roxana. Sí, básicamente eso. Cuando en la antigüedad se utilizaban arcos y flechas, no se utilizaban, en muchas ocasiones se utilizan solas y pues generaban un daño sobre las personas, pero también en muchas ocasiones con el fin de inmovilizar a la presa, o no solo a la presa, sino en las guerras, al contrincante, les aplicaban algún tipo de sustancias que sabían que iban a tener un efecto en esas personas al contacto con la flecha precisamente. Entonces, por eso de la palabra toxón derivó la palabra toxicón, que significa veneno. Entonces, este es el origen etimológico de la palabra tóxico. Pero hoy en día tenemos muy bien diferenciado lo que es tóxico de veneno. Si bien hace muchos años, cuando se generó pues, el primer paradigma de la toxicología, que nada es tóxico y todo es tóxico, lo que hace diferente, bueno, que nada es tóxico y todo es tóxico, que la concentración determina si una sustancia es tóxica o no. Posteriormente, en nuestros días ya diferenciamos, cuando se dio esa palabra no decíamos tóxico y no tóxico, sino nada es veneno, todo es veneno. Lo que determina el veneno es la dosis, ¿sí? Pero aquí nos referíamos indistintamente tanto a veneno como a tóxico. Hoy en día de pronto hay una línea muy delgada entre lo que puede ser tóxico y puede ser lo que puede ser veneno. ¿Alguien cree conocer qué diferencia el tóxico del veneno? ¿Alguna idea? Entonces, pues, yo creo que podría ser, Ana, no te escucho. aquí me escucha mejor. Hola. ¿Me? Ahora sí. Ok, bueno, pues yo voy a seguir que podría ser que el veneno, digamos que es un preparado específico para algo, ¿no? O sea, el veneno es como un producto que se elabora específicamente, no sé, para, digamos, eliminar un organismo como tal. Porque, pues, por ejemplo, los venenos que se hacen para las ratas y esas cuestiones son preparados específicamente para eso. En cambio, un tóxico, pues como usted lo decía, o sea, un tóxico, cualquier cosa puede ser tóxica. Todo depende de la cantidad. Hasta un medicamento que se supone que es para mejorar la salud del paciente puede llegar a ser tóxico. Entonces, creo que la palabra tóxico abarca mucho más, muchas más cosas que veneno como tal. Veneno es como un producto especial o específico y pues tóxico puede ser mmm, cualquier cosa. O sea, creo que hasta un alimento puede llegar a ser tóxico, de hecho. Sí, tienes razón, Roxana. Si todas las sustancias pueden ser tóxicos, como dije ahorita, la diferencia está en la concentración de la sustancia, y los alimentos, pues en muchas ocasiones que ingerimos diariamente pueden tener componentes en pequeñas concentraciones que con el paso del tiempo nos generen algún tipo de condición de salud a cada uno de nosotros. En este caso particular, lo que tú mencionabas es cierto. Eh, eh, Mencionabas el veneno de las ratas. Cuando uno habla de que va a envenenar ratas, es porque quieres acabar con las ratas que puedes tener en tu casa, en tu patio o en algún sitio en particular. Así, cuando vemos de pronto que en un parque les pusieron algún tipo de sustancia, alimentos para que perros comieran y se murieran, personas que pues no tienen un tipo de conciencia y les agregan algún tipo de sustancia particular para matar perros. Entonces aquí la diferencia puntual entre tóxico y veneno, como se conoce hoy, es la intencionalidad, ¿sí? Yo quise hacer daño y por querer hacer daño ya le cambié la connotación a una sustancia que podía ser un tóxico normal a veneno.
incluso en muchos casos medicamentos, ¿sí? Cuando yo le pongo de manera exagerada un medicamento también en este caso de envenenamiento de perros se presentan algo que yo sé que en unas concentraciones elevadas les va a causar un daño, estoy hablando de que envenené a esos perros con cierta sustancia, ¿sí? Entonces aquí la palabra clave que daría esta línea pequeña entre tóxico y veneno es la intencionalidad, ¿sí? Y aquí vemos que tóxicos pueden ser muchísimos en la naturaleza, en la parte química y en el hogar. Yéndonos primero a naturaleza, a mí me gusta ver el ejemplo que está en el último cuadrito que ven, que es el de la viuda negra, ¿sí? Una araña pequeña, bonita, pero extremadamente letal porque tiene unas dosis de venenos muy altas que pueden incluso matar a un ser humano, ¿sí? Otro en el reino animal son las serpientes, que ustedes saben pues que en nuestro país somos muy propensos a los accidentes ofídicos, que es como se llaman a los accidentes que ocurren con serpientes, porque la clase es ofidia. Y también en nuestro país son muy populares, aunque pues no ocurren casi los eventos porque nosotros no estamos en constante contacto con estas ranas. En las ranas de cierto tipo de selvas del país son consideradas incluso como una de las más tóxicas del mundo, ¿sí? De las más venenosas, como se le diría por algún lado. Eso en cuanto a los animales. En cuanto a las plantas, pues la que está en el dibujo es pues conocida por todos, que es el cannabis, que antes pues era un poco más satanizada por el tema del uso recreativo y alucinaciones que pudiera generar, pero hoy también se está reevaluando o pensando más en el uso médico que pueda tener pues ciertas variedades de cannabis en donde la proporción del componente que causa las alucinaciones sea mucho menor que los componentes que tienen un efecto terapéutico. En el reino natural, muy bueno, también están los hongos que uno piensa naturalmente o normalmente piensa o es como la premisa de los que venden productos naturales en algún sitio que por ser natural no causa daño, y eso es falso por el mismo paradigma que les mencioné antes de que es la dosis la que causa el veneno y no por ser natural es inocuo. En todo tenemos que tener precaución al momento de ingerir algo. Un ejemplo aquí son algunos tipos de hongos que pueden producir desde intoxicaciones alimentarias hasta alucinaciones bueno, o sea, alucinaciones que se emplean de pronto en algunos sitios con fines de rituales, como el yagé que se utiliza en algunas partes del interior del país, principalmente por indígenas o por personas que quieren tener este tipo de contacto, que lo hacen a través de indígenas, pero que si no tienen las medidas de precaución adecuadas, pues pueden tener unos efectos muy graves que terminen en hospitalizaciones. Eso hablando de lo natural, como para recalcar que no por ser natural es inocuo, ¿sí? Ahora bien, hablando de la vida diaria, pues sabemos que muchas de las sustancias que tenemos en el hogar pueden generar cierto tipo de daños, aunque nosotros la utilicemos para limpiar los pisos o para limpiar el baño. Antiguamente ocurrían muchos accidentes con los niños, con los productos del hogar, porque pues había como una costumbre también de reenvasar las cosas en botellas de gaseosa cuando las botellas de gaseosa eran de vidrio. Ya eso no sucede tanto, pero igual los accidentes se siguen presentando, aunque en menor medida se siguen presentando este tipo de accidentes en el hogar, y es por no tener de pronto las previsiones de tener apartados los productos de limpieza, sobre todo cuando hay niños pequeños en la casa que cuando ven las cosas con colores o bonitos, piensan que todo puede ser comestible. Y también pues sin necesidad de ser niños, cuando estamos expuestos a ciertas concentraciones de cloros haciendo aseo, pues nos puede presentar cierto tipo de irritación en el sistema respiratorio, incluso algunas personas a nivel dérmico. Hay otro tipo de sustancias, medicamentos, obviamente, que lo mencionamos la clase pasada, que cuando son por dosis encima de las terapéuticas pueden generar procesos de intoxicación por la sobredosificación a la cual puede estar expuesta una persona. Y pues evidentemente una de las más comunes son las drogas de abuso,
que, que por su misma connotación de abuso y por el mismo tipo de situación que ocurre en el cerebro con el consumo de estas sustancias, que en muchas ocasiones llama a consumir más y más concentraciones, pues por las altas concentraciones intoxican, pero también el efecto que tienen en el organismo sería un efecto tóxico porque no es un efecto deseado ni terapéuticamente buscado. El efecto placentero que le genera a algunas personas el ingerir una droga de abuso. Pero yéndonos a un ejemplo como extremo, yo creo que ustedes en estos días vieron una situación que se presentó en Argentina, si no estoy mal fue Argentina, en donde muchas personas se intoxicaron con cocaína adulterada. ¿Sí vieron eso en noticias en estos días? Sí, profe. Sí, eso ocurrió en Argentina. Creo que hasta el momento van 24 personas fallecidas. Si se ponen a indagar un poco, lo que pasó ahí fue que la cocaína, si bien era cocaína, con el fin de hacerla rendir y obtener unos márgenes de ganancia más grandes, las personas que venden y comercializan este tipo de droga decidieron adulterarla con diversas sustancias. Una de esas sustancias que le adicionaron a la cocaína era un tipo de fentanilo, no era fentanilo solamente, era un derivado del fentanilo que no se utiliza en seres humanos, tiene un origen más veterinario, tiene un uso más veterinario que está muy restringido, porque puede ser 50 veces más potente que el fentanilo. Y es que lo usan para los elefantes, profe. Ese fue el problema. Sí, señor. Entonces, pues imagínate tú algo que utilizan para sedar elefantes comparado con un ser humano, ¿sí? El efecto que iba a tener en los seres humanos era grandísimo. Yo les pongo un ejemplo. Una ampolla de fentanilo, de los que utilizan en sedación de seres humanos en la práctica clínica, tiene 500 microgramos de fentanilo y no lo utilizan todo, ¿sí? 500 microgramos, ¿sí? Es decir, prácticamente nada. O sea, eso cuando la ampolla viene por 10 mililitros, lo que trae en pesos, si ustedes se ubíquense en la balanza, yo sé que de pronto tienen rato que no están en el laboratorio, pero pesar 500 microgramos es muy difícil. O sea, yo tengo que pesar mucho más y decir que no voy a preparar 10 mililitros, sino un litro, ¿sí? Pero para que me quede esa concentración de 500 microgramos por 10 mililitros. Entonces ahí decimos que ese es como el intervalo terapéutico del fentanilo. Pero esta sustancia que es 50 veces más tóxica, la adicionaron como si fuera maicena a la cocaína para hacerla rendir y porque tengo entendido que es mucho más económica que la cocaína para hacerla rendir, pero evidentemente estas personas dueñas del negocio de la droga que solo piensan en el dinero, ni siquiera se pusieron a analizar cuál podría ser la diferencia si le adicionaban un compuesto que podría ser mucho más tóxico, que evidentemente sí les iba a generar un tipo de sedación o efecto placentero que las personas confundieran con la cocaína, pero el tema de la concentración, que es parte de lo que se estudia en toxicología, no fue analizado. Como les dije, hasta ahora creo que van 24 personas que han fallecido y muchísimas más afectadas. Se incautaron cerca de 25.000 dosis que estaban adulteradas. O sea, ustedes se imaginan el impacto en salud pública si estas 25.000 dosis hubieran llegado a ser comercializadas, o sea, diciendo que se podían haber muerto el 10% de la población que estuvo expuesta a esto. Estamos hablando de que han podido haber fallecido 2.500 personas, ¿sí? Por este tipo de personas sin escrúpulos que no analizan, o sea, aparte de que están en un negocio que de por sí es ilegal y que causa unos impactos en salud pública, que es el flagelo de la drogadicción, están adicionándole cosas pensando simplemente en sacar dinero. Entonces, pues, son situaciones que no deberían pasar, no en nuestras épocas, pero siguen pasando y son para analizar cómo estamos de pronto como sociedad y a qué se le da más importancia sobre qué. En este caso, pues se le dio más importancia al dinero que a la vida.
Eso es como de las eternas discusiones, José David. Creo que son de las eternas discusiones que han habido alrededor del mundo y pues bueno, nadie tiene la verdad absoluta sobre el tema. Hay personas que dicen que si el consumo de drogas se regulariza, van a haber más drogadictos, que es un riesgo, la verdad. Es un riesgo de que si está regularizado y lo venden en cualquier esquina, más personas tengan acceso a esa droga, pero hay personas que dicen que si se regulariza, asimismo, pues se pueden controlar todo este tipo de cosas de producción como se hacen en la producción de medicamentos, ¿no? O sea, nosotros hablamos que como químicos farmacéuticos partimos de unas buenas prácticas de manufactura y evidentemente pues aquí eso no va a suceder, ¿no? En la cantidad de cosas. Pero lo que sí es cierto es que ilegal o no, la producción de la cocaína, que tiene ciertos efectos tóxicos ya, pues a nivel mental, la producción te deriva en una sustancia, ¿sí? Si tú no utilizas esa sustancia y le estás adicionando otra cosa, ya sabes, o sea, la persona que lo sabe que está haciendo mal y debería entender el impacto o conocer el impacto que puede generar el cambio de una sustancia por otra, que en nuestra práctica se han presentado varios eventos también similares, ahorita les menciono algunos, que por cambiar un compuesto por otro se generaron unos efectos mucho peores que el esperado. Pero no, José David, esto es una discusión larga. Yo no creo que en un país como Colombia se regularice el consumo de drogas. No, no creo. En otros países sí, pero en nuestro país no. Yo no estoy diciendo que estoy a favor. Pienso que tenemos unos retos en materia de educación muy grandes antes de hacer ese tipo de intervenciones, pero para evitar este tipo de situaciones sí sería más práctico tener regularizado y controlado quiénes son los que producen este tipo de sustancias. Pero sí, en Colombia pues se necesitan unas estrategias educativas mucho más grandes que hoy no tenemos. Ahora bien, pues haciendo este como contexto previo del origen epidemiológico de la toxicología y de los tipos de tóxicos con los cuales podemos estar expuestos, vamos a la definición propiamente de lo que es toxicología. Entonces, pues, ¿quién me ayuda con la lectura del párrafo que está acá en azul? Profe, yo. Dale, Zuleine. Toxicología. Ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos, a la par que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones y los medios para contrarrestarlas, así como los procedimientos para detectar, identificar y determinar tales agentes y valorar o prevenir el riesgo que representan. Gracias, Zuleine. Bueno, entonces vamos como a intentar dividir toda esta definición para entender todo el alcance que puede tener la toxicología, ¿cierto? La primera parte que leyó Zuleine te limita a estudiar, a la ciencia que estudia las sustancias que causan alguna alteración patológica en los seres vivos. Si nos devolvemos a la definición de tóxico, nos dice tóxico, sustancia que puede generar un efecto nocivo en el organismo. Es decir, hasta ese punto nos está dando la definición previa que teníamos de toxicología, es decir, la ciencia que estudia las sustancias que pueden ocasionar un daño. Hasta ese punto, ¿sí? Pero luego nos dice, a la par que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones. Es decir, yo en la clase pasada les mostré la gráfica de los tipos de las ramas de la toxicología y les hablaba que una de las ramas es la toxicología mecanista, es decir, la que estudia los mecanismos de acción de producción del efecto tóxico, que es algo análogo a los mecanismos de acción que ustedes vieron el semestre pasado en fármaco de producción del efecto terapéutico. En este caso no es hacia medicamentos, sino el efecto tóxico que puede generar cualquier xenobiótico
con el cual podamos tener contacto tanto seres humanos como animales o plantas. Es decir, estudia el mecanismo de acción. Y finalmente, en este punto, después de mecanismo de acción, te habla de los medios para contrarrestarlo. Es decir, si yo entendí que el mecanismo de acción es la unión a un receptor X del organismo, ¿cómo puedo contrarrestar esa unión al receptor X? Un ejemplo clásico de los medios para contrarrestarlas es en la intoxicación por metanol. Ustedes saben que la intoxicación por metanol se da cuando principalmente se consume un licor también adulterado, de manera similar al ejemplo que tenemos ahora de la cocaína con este tipo de fentanilo. Entonces, utilizaron un alcohol que contenía metanol y lo consumieron y quedaron con una intoxicación etílica y metílica, de pronto teniendo una concentración de metanol muchísimo más alto, que va a ocasionar unos efectos adversos mucho más considerables. Entonces, entendiendo el mecanismo de acción del metanol, sabemos que se une a ciertos receptores en el organismo que son los que pueden ocasionar la muerte o la ceguera en la intoxicación por metanol. Pero entendiendo ese mecanismo de acción, sabemos que esos receptores son más afines por el etanol que por el metanol. Entonces, una manera de contrarrestar la intoxicación por metanol es administrando etanol. Por eso, incluso existen medicamentos que vienen en forma inyectable para administración de metanol en casos de urgencias. Eso no se puede hacer sino a nivel médico nada más. Pero cuando no se cuenta con eso, lo más fácil es darle a la persona que está intoxicada, administrarle un alcohol con un contenido alto, una bebida con un contenido alto de alcohol. ¿A cuáles tipos de bebidas creen que me refiero? ¿Será que es una cerveza? Bueno, pensemos en las bebidas alcohólicas. Puede estar tequila, ron, whisky, cerveza, vino. De esas opciones, ¿ustedes cuáles creen que tiene el contenido de alcohol más alto? No sé, profe, de pronto el tequila. Me faltó el vodka, José David. Sí, tequila, vodka, whisky pueden tener concentraciones de etanol mucho más elevadas que una cerveza. Una cerveza pues tiene cuando mucho el 5, el vino puede llegar al 12, en cambio estos otros pues ya llegan casi al 50 en algunos casos, ¿sí? En concentración de alcohol. Por eso cuando ustedes están tomando pues cerveza, no las tomamos en botella, de a poquitos o rápido a algunas personas, pero estas otras bebidas que tomamos en vasitos chiquitos o con hielo es porque el contenido de etanol que tienen es muchísimo más alto, ¿sí? De producción de etanol. No había mencionado el vodka, pero sí es de los que tiene la concentración de alcohol más alta. Profe, ¿cómo se puede determinar, cómo podemos saber, no sé, cuando una bebida está adulterada, una bebida alcohólica? ¿Cómo saber? Bueno, normalmente si la bebida tiene algún tipo de registro y aprobación por parte de INVIMA, se supone que lo que va a tener sería un alcohol, pues el ideal, el etanol que debe ser. Para detectarlo principalmente hay que ver el origen de esto, pues muchas veces